Ella huyó acusada de asesina, con su baby en brazos. El pueblo quería quitarle todo, incluso a su hijo. Pero no sabían que en las montañas la esperaba un hombre que no hablaba. Un hombre llamado Apache. Y esa noche, nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. El viento golpeaba la montaña con fuerza, como si quisiera borrar todo rastro de vida. Elena caminaba sin mirar atrás. Sus botas estaban húmedas y pesadas. Sus manos estaban agrietadas por el frío. En sus brazos llevaba a su baby, envuelto en una manta delgada que ya no lograba conservar el calor. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando. Había perdido la cuenta de los días. Tal vez eran 2. Tal vez eran 3. Solo sabía que no podía detenerse. Cada vez que pensaba en descansar, sentía el peso del miedo detrás de ella. El miedo tenía rostro. Tenía voz. Y esa voz le decía que regresara. Que aceptara su destino. Pero ella no iba a regresar. El baby respiraba muy suave. Demasiado suave. Elena acercó su mejilla al pequeño rostro. Sentía el aire tibio apenas rozar su piel. Sus labios estaban pálidos. Sus ojos cerrados. No lloraba. Y eso asustaba más que cualquier grito. Elena apretó los dientes y siguió avanzando. El cielo estaba cubierto por nubes densas. El paisaje parecía infinito. Árboles altos, tierra dura, piedras escondidas bajo una capa blanca que cubría todo. Cada paso era una lucha. Sus piernas temblaban. Su estómago estaba vacío. No había probado comida en más de un día. Entonces, cuando ya sentía que el cuerpo no le respondía, vio algo a lo lejos. Era una pequeña cabaña. Baja. De madera oscura. Con humo saliendo de la chimenea. Elena pensó que era un espejismo. Parpadeó varias veces. Pero la cabaña seguía allí. Real. Firme. Como una promesa. Caminó más rápido, aunque sus piernas no querían obedecer. Tropezó una vez. Cayó de rodillas. Protegió al baby con su cuerpo. Se levantó otra vez. Cuando llegó a la puerta, sus manos temblaban tanto que apenas pudo golpear la madera. Tocó una vez. Nadie respondió. Tocó otra vez, más fuerte. El viento parecía burlarse de ella. Sus labios se movieron antes de que pudiera pensar. Por favor, susurró. La puerta se abrió lentamente. El hombre que apareció era alto. De piel oscura por el sol y el tiempo. Su cabello negro caía sobre su hombro en una trenza larga. Sus ojos eran profundos y tranquilos. No había sorpresa en su mirada. Tampoco miedo. Solo observación. Elena sintió vergüenza de su aspecto. Su vestido estaba sucio. Su cabello enredado. Sus manos rojas por el frío. Necesito comida, dijo con voz débil. Solo un poco. Mi baby no ha comido. El hombre no respondió. Sus ojos bajaron hacia el pequeño cuerpo en brazos de Elena. Se acercó un paso. Elena retrocedió por instinto. El hombre se detuvo. No mostró enojo. Extendió una mano. Lenta. Firme. Elena dudó. Pero el cansancio fue más fuerte que el miedo. Le entregó al baby. El hombre lo sostuvo con cuidado. Con una seguridad que parecía natural. Observó su rostro. Tocó su frente con los dedos. Sus cejas se tensaron ligeramente. Luego miró a Elena. Por primera vez, habló. Una sola palabra. Entra. Su voz era grave. Poco usada. Como si cada sonido tuviera peso. Elena cruzó el umbral con pasos inseguros. El calor del interior la envolvió de inmediato. Sintió que las piernas casi cedían. El hombre cerró la puerta detrás de ella. La cabaña estaba limpia. Ordenada. Había herramientas colgadas en la pared. Hierbas secas sobre una mesa. Un fuego encendido que iluminaba la habitación con luz dorada. El hombre tomó una manta gruesa y la colocó sobre los hombros de Elena. Luego se inclinó frente al fuego y agregó más leña. Después regresó y le devolvió al baby. El pequeño comenzó a moverse levemente. Un sonido suave salió de su boca. Elena sintió lágrimas en los ojos. Gracias, murmuró. El hombre se sentó frente a ella. La miraba sin preguntas. El silencio no era incómodo. Era firme. Como la montaña. Elena, dijo ella con voz baja, tocando su pecho. El hombre la observó un momento. Apache. Solo eso. Nada más. Afuera el viento seguía golpeando la tierra. Pero dentro de esa cabaña, por primera vez en muchos días,
Elena sintió que tal vez no estaba sola. La mañana llegó lenta, con una luz gris que entraba por la pequeña ventana de la cabaña. El fuego seguía encendido, aunque más suave. Elena abrió los ojos despacio. Por un momento no recordó dónde estaba. Luego sintió el calor. Sintió el peso del baby dormido sobre su pecho. Y recordó. No estaba corriendo. No estaba escondida entre árboles. Estaba bajo techo. Elena levantó la cabeza con cuidado. Apache estaba de rodillas cerca del fuego. Sus movimientos eran tranquilos y seguros. Trituraba algo en un pequeño cuenco de piedra. No hacía ruido innecesario. Cada gesto parecía pensado. El baby se movió ligeramente. Emitió un pequeño sonido. No era llanto. Era un suspiro más fuerte que los otros. Apache se acercó sin pedir permiso. Extendió las manos. Elena dudó un segundo, pero luego permitió que tomara al pequeño. Apache colocó al baby sobre una manta cerca del fuego. Tomó un paño limpio y lo mojó en agua tibia mezclada con lo que había preparado. Con mucho cuidado, colocó el paño sobre el pecho del pequeño. Lo retiró. Lo volvió a colocar. Repetía el movimiento con paciencia. Elena observaba en silencio. ¿Cómo sabes hacer eso?, preguntó ella con voz baja. Apache no respondió. Sus ojos estaban atentos al ritmo de la respiración del baby. Cada vez que el pequeño inhalaba, su pecho subía un poco más que antes. No era un cambio grande, pero era real. Apache se levantó y buscó algunas piedras lisas cerca del fuego. Las colocó entre las brasas para calentarlas. Luego preparó un pequeño recipiente de barro con hierbas secas. Cuando las piedras estuvieron listas, las dejó caer dentro del recipiente. Un humo suave comenzó a subir. El olor era fuerte, pero agradable. Apache movió el humo hacia el baby con una pequeña pluma atada con hilo. Elena sintió que su cuerpo se relajaba. No sabía por qué, pero confiaba. La cabaña estaba llena de objetos que no reconocía. Huesos pequeños colgados cerca de la puerta. Figuras talladas en madera. Piedras con símbolos marcados. No había adornos suaves. No había flores secas ni telas decorativas. Era un lugar hecho para sobrevivir. Apache terminó el tratamiento y miró a Elena. Luego señaló una olla colgada sobre el fuego. Dentro había agua caliente. Se levantó, tomó un poco de harina de maíz de una bolsa de cuero y la vertió en el agua. Mezcló con calma hasta que se convirtió en una masa espesa. Sirvió una parte en una taza de madera y la colocó frente a Elena. Ella miró la comida como si fuera un regalo sagrado. Comió despacio al principio. Luego con más urgencia. Sentía el calor bajar por su garganta y llegar hasta su estómago vacío. Sus manos temblaban menos. Apache observaba sin intervenir. «Vive solo aquí», dijo Elena después de unos minutos. Apache asintió una sola vez. «¿No tienes familia?» Silencio. Elena comprendió que no iba a obtener muchas palabras. Pero no sentía rechazo. No sentía distancia fría. El silencio de Apache no era duro. Era firme. Era como una pared que protegía, no como una puerta cerrada. El baby emitió un pequeño sonido más fuerte. Elena miró de inmediato. Sus mejillas ya no estaban tan pálidas. Sus labios tenían un poco más de color. Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena. «Nos salvaste», dijo. Apache negó con la cabeza lentamente. Luego señaló el fuego. Señaló las hierbas. Señaló el maíz. Como si dijera que no era él, sino la tierra. Elena lo miró de otra manera ahora. No solo como un hombre fuerte, sino como alguien que entendía cosas que ella no comprendía. Fuera de la cabaña, el viento seguía moviendo los árboles. Pero dentro, el tiempo parecía diferente. Más lento. Más seguro. Elena abrazó al baby y cerró los ojos por un momento. No sabía cuánto duraría esa paz. Pero sabía algo con certeza. El silencio de Apache no era vacío. Era protección. Mientras la montaña guardaba silencio, el pueblo de San Marcos despertaba con ruido y desconfianza. Las casas de madera estaban alineadas a lo largo de una calle polvorienta. El aire era seco y pesado. Allí no había calma. Allí había rumores. En el centro del pueblo se levantaba una iglesia pequeña, pero firme. Su torre era sencilla, sin adornos. Frente a la puerta principal, varias personas estaban reunidas. Hablaban en voz baja, pero con intensidad. En el interior, el pastor Mateo caminaba de un lado a otro frente al altar. Era un hombre delgado,
con rostro afilado y mirada severa. Sus manos sostenían una Biblia vieja, pero su expresión no transmitía compasión. Transmitía control. Esa mujer ha traído desgracia, dijo en voz alta cuando comenzó el sermón. Ha destruido su hogar. Ha destruido a su esposo. Y ahora huye con el niño como si fuera inocente. La gente escuchaba. Algunos asentían. Otros bajaban la mirada. Nadie mencionaba que el esposo de Elena era conocido por su carácter violento. Nadie decía en voz alta que muchas veces se escucharon gritos desde esa casa. En San Marcos, la verdad dependía de quien la contaba. El niño debe ser rescatado, continuó el pastor Mateo. No puede crecer lejos de la guía correcta. No puede vivir bajo la influencia de una mujer que desafió el orden. Un hombre robusto levantó la mano. Se llamaba Tomás. Tenía los brazos fuertes por el trabajo en el campo. ¿Y si ella solo escapó por miedo?, preguntó con cautela. El pastor Mateo lo miró fijamente. El miedo no justifica el pecado, respondió con firmeza. La desobediencia tiene consecuencias. Desde el fondo de la iglesia, otro hombre intervino. Se llamaba Diego. Era joven, con mirada inquieta. Se dice que ella fue vista caminando hacia las montañas, dijo. Con el niño en brazos. El pastor cerró la Biblia con un golpe seco. Entonces la encontraremos. El silencio llenó el lugar. El pastor Mateo no solo hablaba por fe. Hablaba por interés. La tierra que pertenecía al esposo de Elena era fértil. Valiosa. Y sin heredero presente, podía cambiar de dueño fácilmente. Si el niño regresaba al pueblo, el control sería sencillo. Si Elena desaparecía, mejor aún. Esa misma tarde, el pastor ensilló su caballo. 2 hombres lo acompañarían, Tomás y Diego. No porque estuvieran convencidos, sino porque nadie quería enfrentarse al hombre que dominaba la palabra en el pueblo. El sol comenzaba a descender cuando partieron hacia las montañas. Mientras avanzaban, el viento levantaba polvo y movía los arbustos secos. ¿Qué haremos si la encontramos?, preguntó Diego después de un largo tramo en silencio. La traeremos de vuelta, respondió el pastor Mateo. Y el niño será protegido. ¿Protegido de qué?, murmuró Tomás. El pastor no respondió directamente. Hay influencias peligrosas más allá del pueblo, dijo finalmente. Gente que no vive bajo nuestras reglas. Pensaba en las tribus que aún habitaban las montañas. Pensaba en hombres como Apache, aunque no conocía su nombre. Para él, todo lo que no podía controlar era amenaza. La noche comenzó a caer. Encendieron una pequeña fogata y descansaron. El pastor Mateo observaba las montañas con ojos duros. En su mente no había duda. Solo convicción. No veía a Elena como una madre que huía para salvar a su hijo. La veía como un obstáculo. Mientras tanto, lejos del pueblo, en la cabaña de madera escondida entre árboles, Elena sostenía al baby junto al fuego. Apache afilaba una herramienta con calma. Ellos no sabían que el juicio ya estaba en camino. Pero el viento sí lo sabía. Y las montañas también. Esa noche el viento soplaba con menos fuerza. El fuego crepitaba con un sonido suave que llenaba la cabaña. El baby dormía envuelto en una manta gruesa, más tranquilo que los días anteriores. Su respiración era más fuerte. Más segura. Elena estaba sentada cerca del fuego. Sus manos estaban apoyadas sobre sus rodillas. Miraba las llamas como si en ellas pudiera encontrar respuestas. Apache estaba frente a ella, sentado en el suelo. Tallaba un pequeño trozo de madera con movimientos lentos y precisos. No la miraba directamente, pero sabía que algo pesaba en su interior. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era como un puente. Después de un largo momento, Elena habló. No fue como dicen. Su voz era baja, pero firme. Apache no levantó la vista. Solo siguió tallando. Dicen que lo maté por odio. Dicen que escapé porque soy culpable. Respiró profundo. Sus dedos comenzaron a temblar. Pero la verdad es otra. El baby se movió ligeramente. Elena lo observó, luego volvió su mirada al fuego. Mi esposo no era un hombre bueno. Las palabras salieron lentas, como si cada una pesara demasiado. Al principio parecía amable. En el pueblo todos lo respetaban. Trabajaba la tierra. Iba a la iglesia. Saludaba con sonrisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Pero dentro de la casa era diferente. Apache dejó de tallar por un momento.
Su mirada se levantó, tranquila, atenta. Él golpeaba la mesa cuando se enojaba. Después golpeaba las paredes. Después me golpeaba a mí. El fuego lanzó una chispa que iluminó el rostro de Elena. Cuando nació el baby, él cambió más. Decía que el niño lloraba demasiado. Decía que era una carga. Decía que yo lo hacía débil. Su respiración se volvió más pesada. Una noche desperté y lo vi de pie junto a la cuna. Apache ya no tallaba. La madera descansaba sobre sus manos. Tenía una almohada en la mano. El silencio se volvió más denso. Yo no pensé. Solo corrí. Lo empujé con todas mis fuerzas. Elena cerró los ojos por un segundo. Cayó hacia atrás. Golpeó su cabeza contra el borde de la mesa. Abrió los ojos otra vez. No se movió. El fuego siguió ardiendo, indiferente. Yo no quería matarlo. Solo quería proteger al baby. Su voz se quebró ligeramente. Pero cuando lo encontraron, nadie quiso escuchar. En el pueblo no hubo preguntas. No hubo duda. Solo juicio. El pastor dijo que era castigo. Dijo que yo lo había provocado. Dijo que una mujer debe obedecer. Miró a Apache directamente. Yo tomé al baby y me fui antes del amanecer. Sabía que si me quedaba, me quitarían lo único que tengo. Apache sostuvo su mirada. No había juicio en sus ojos. No había duda. Solo comprensión. Elena respiró más despacio ahora. Tal vez el pueblo me ve como culpable. Tal vez creen que soy peligrosa. Se inclinó un poco hacia adelante. Pero yo volvería a hacerlo. La fuerza en su voz sorprendió incluso a ella misma. Si alguien intenta hacer daño a mi hijo, lo defenderé. El baby hizo un pequeño sonido, como si respondiera. Apache tomó el trozo de madera otra vez. Con movimientos lentos comenzó a grabar algo en la superficie. Sus manos eran firmes. Seguras. Cuando terminó, sopló el polvo de madera y extendió la pieza hacia Elena. Ella la tomó. En la madera estaban talladas palabras simples. No eres culpable por proteger. Elena pasó sus dedos sobre las letras. Algo dentro de su pecho se movió. No desapareció el dolor. No desapareció el miedo. Pero se volvió más ligero. Por primera vez, alguien no la miraba como acusada. La miraba como madre. Afuera, la noche se extendía sobre la montaña. Dentro de la cabaña, dos personas que habían sido heridas por el mundo compartían algo más fuerte que palabras. Comprensión. La mañana siguiente amaneció clara. El cielo estaba limpio y el aire parecía más liviano. Elena salió unos pasos fuera de la cabaña mientras el baby dormía en el interior. Necesitaba respirar. Necesitaba sentir que el mundo no era solo miedo. Desde donde estaba podía ver el bosque extendido como un mar inmóvil. No había voces humanas. No había campanas de iglesia. No había miradas que la acusaran. Solo árboles. Solo viento. Apache salió después de unos minutos. Llevaba un hacha sobre el hombro. No dijo nada. Caminó hacia el montón de madera cortada junto a la cabaña y comenzó a trabajar. Cada golpe del hacha era firme. Preciso. No desperdiciaba energía. No golpeaba con rabia. Golpeaba con propósito. Elena lo observó. Había algo en el que siempre llamaba su atención. No solo su fuerza. No solo su calma. Era su silencio. No era un silencio vacío. Era un silencio lleno de historia. Cuando Apache terminó de cortar la leña, apoyó el hacha y se sentó sobre un tronco. Respiraba profundo. Elena se acercó despacio. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó. Apache negó con la cabeza. Se quedó en silencio unos segundos, como si eligiera con cuidado si iba a hablar o no. Finalmente abrió la boca. Antes, tribu. Su voz era áspera, como piedra rozando piedra. Cada palabra parecía costarle esfuerzo. Elena escuchó con atención. Soldados, llegaron. Sus ojos no mostraban lágrimas. Pero mostraban memoria. Preguntaron dónde estaban los otros. Se llevó la mano al rostro, tocando el lado de su mandíbula. Yo no dije. Elena entendió antes de que él continuara. Te castigaron. Apache asintió. Golpes. Tocó de nuevo su mandíbula. Rompieron. Elena sintió un nudo en el pecho. Por eso hablaba poco. No porque no quisiera. Sino porque cada palabra le dolía. Porque el sonido mismo era recuerdo. ¿Por qué no hablaste?
preguntó ella con suavidad. Apache la miró directamente. Familia. Una sola palabra. Pero suficiente. Elena comprendió. Él había guardado silencio para proteger a los suyos. Había soportado el dolor para que otros sobrevivieran. No era debilidad. Era fuerza. Y ahora vive solo, dijo Elena. Apache miró alrededor. Miró los árboles. Miró el cielo. No solo. Su mirada se dirigió hacia la cabaña, donde el baby dormía. Elena sintió que algo dentro de ella se movía otra vez. No era amor todavía. No era esperanza completa. Pero era el inicio de algo más profundo que gratitud. Regresaron al interior. El baby comenzó a moverse y a emitir pequeños sonidos. Elena lo tomó en brazos. Sus mejillas tenían más color que el primer día. Sus manos pequeñas se movían con más energía. Apache observó en silencio. Se acercó y tocó la frente del baby con cuidado. Luego señaló su propio pecho y dijo despacio. Fuerte. Elena sonrió por primera vez sin miedo. Sí, respondió ella. Fuerte. Apache tomó un nuevo trozo de madera y comenzó a tallar otra vez. Elena lo miró trabajar. Tu silencio no es vacío, dijo ella de repente. Apache levantó la vista. Es protección. Él sostuvo su mirada un momento largo. Luego asintió lentamente. Afuera, el viento movía las ramas. En la distancia, algo más también se movía. 3 caballos avanzaban hacia la montaña. Pero dentro de la cabaña, por ahora, solo existía el sonido del cuchillo tallando madera y la respiración tranquila de un baby que empezaba a recuperar la vida. El hombre que no hablaba mucho había dicho lo suficiente. Y Elena entendía cada palabra. El sol apenas había comenzado a subir cuando los 3 hombres dejaron atrás el último rastro del pueblo. El pastor Mateo iba al frente, recto sobre su caballo oscuro. Sus ojos no mostraban cansancio. Mostraban determinación. Detrás de él avanzaban Tomás y Diego. El camino hacia las montañas no era sencillo. La tierra estaba dura. Las piedras sobresalían entre la capa blanca que aún cubría el suelo en algunas zonas. El viento no era tan fuerte como días antes, pero seguía siendo frío. Podríamos estar perdiendo el tiempo, murmuró Diego después de un largo silencio. El pastor no giró la cabeza. El pecado no desaparece por sí solo, respondió. Siempre deja huellas. Tomás miró alrededor. No veía huellas claras. Solo bosque. Solo pendientes empinadas. Solo silencio. ¿Y si ella ya no está aquí?, preguntó. El pastor apretó las riendas. Está aquí, dijo con firmeza. Una mujer sola con un niño no puede llegar lejos. Pero en el fondo sabía algo más. No solo buscaba a Elena por moral o por fe. Buscaba control. La tierra que pertenecía a su esposo muerto era fértil. Y el niño era la llave para reclamarla. Mientras avanzaban más alto, el paisaje cambiaba. Los árboles se volvían más densos. El aire más delgado. El silencio más profundo. Se dice que en estas montañas vive gente que no sigue nuestras leyes, dijo Diego en voz baja. El pastor respondió sin dudar. Las leyes de Dios son para todos. Pero en sus palabras no había compasión. Había amenaza. Más adelante, Tomás señaló algo en el suelo. Hay marcas. Los 3 bajaron de los caballos. No eran huellas claras. El viento había borrado casi todo. Pero había señales de movimiento reciente. Una rama rota. Tierra removida. Una leve marca en la superficie blanca. El pastor sonrió apenas. Vamos en la dirección correcta. Volvieron a montar. Horas más tarde, el cielo comenzó a nublarse otra vez. No con tormenta, sino con una quietud inquietante. El tipo de silencio que aparece antes de algo importante. En lo alto de una pequeña colina, Diego detuvo su caballo. Hay humo. Los 3 miraron. Entre los árboles, a lo lejos, una columna delgada de humo subía hacia el cielo. No era fuego de bosque. Era controlado. Era una chimenea. El pastor Mateo sintió una mezcla de satisfacción y tensión. Ahí, dijo. Tomás tragó saliva. Podría no ser ella. El pastor lo miró con dureza. Entonces encontraremos a quien sea que la esté ayudando. Mientras descendían lentamente hacia el lugar, el viento cambió de dirección. Llevaba consigo un leve aroma a leña. En la cabaña, Elena estaba sentada cerca del fuego.
El baby estaba despierto, moviendo sus manos pequeñas en el aire. Apache estaba afuera, revisando el borde del bosque. Se detuvo. Su mirada se enfocó en la distancia. No necesitaba escuchar voces. No necesitaba ver claramente. La forma en que los pájaros habían dejado de cantar era suficiente. Algo se acercaba. Regresó a la cabaña con pasos firmes. Elena notó su expresión. ¿Qué ocurre?, preguntó. Apache miró hacia la puerta. Luego hacia el baby. Luego hacia Elena. Solo dijo una palabra. Vienen. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. El juicio no había quedado en el pueblo. Había subido la montaña. Y ahora estaba cerca. El aire cambió antes de que se escucharan los caballos. Elena sintió el peso en el pecho incluso antes de oír el primer golpe contra la puerta. El baby estaba en sus brazos. Su pequeño cuerpo estaba tibio. Vivo. Fuerte. Apache se movió rápido, pero sin pánico. Tomó el arco que colgaba de la pared. No era nuevo. No era decorado. Era simple. Hecho para sobrevivir. Sacó también un pequeño conjunto de flechas con puntas de piedra. Elena miraba la puerta. Un golpe fuerte hizo vibrar la madera. «Sabemos que estás ahí», gritó la voz del pastor Mateo desde afuera. El tono no era religioso. No era justo. Era furioso. El baby comenzó a llorar. No con debilidad, sino con miedo. Elena lo apretó contra su pecho. «Tenemos que salir por detrás», susurró ella. Apache negó con la cabeza. Sus ojos estaban firmes. Decididos. Otro golpe más fuerte. La puerta crujió. «Entréganos al niño y sal con las manos en alto», gritó el pastor. Tomás no hablaba. Diego tampoco. Pero estaban allí. Apache miró a Elena. Señaló el pequeño espacio bajo el suelo de madera. Ella entendió. Sin discutir, levantó una tabla suelta y descendió con el baby en brazos. El espacio era estrecho, pero suficiente. Podía ver el interior de la cabaña a través de pequeñas grietas entre las tablas. La puerta cedió. 3 hombres entraron. El pastor Mateo al frente. Sus ojos recorrían la habitación con rabia. «Sal», gritó. «No puedes esconderte para siempre». Apache estaba de pie en medio de la cabaña. Silencioso. El pastor lo miró con desprecio. «Siempre protegiendo a los equivocados», dijo. «Eso hacen los hombres como tú». Apache no respondió. Diego dio un paso adelante. «Solo queremos al niño», dijo con voz más baja. «El pueblo lo necesita». Desde abajo, Elena sintió que su sangre hervía. Necesitaban al niño. Como si fuera objeto. Como si no tuviera madre. El pastor levantó su arma. «Entrégalo», ordenó. En ese instante, una flecha salió disparada. Se clavó en la pared junto al hombro de Diego. No lo hirió. Fue advertencia. Tomás retrocedió. «Esto no es necesario», murmuró. El pastor ignoró sus palabras. Disparó. El sonido fue ensordecedor dentro de la cabaña. La bala golpeó la madera cerca de Apache. Astillas volaron. Apache se movió como sombra. Otra flecha salió. Esta vez se clavó en la pierna de Diego. El joven cayó al suelo con un grito. Tomás levantó las manos. «Basta», gritó. Pero el pastor no se detuvo. Avanzó hacia el centro de la habitación, buscando el lugar donde pensaba que Elena podía estar escondida. Sus pasos se acercaban a la tabla suelta. Elena sintió que el corazón se detenía. El baby comenzó a llorar más fuerte. El pastor escuchó. Sonrió. Se inclinó y tiró de la tabla. La luz entró al espacio oscuro. Sus ojos encontraron los de Elena. «Ahí estás», dijo con frialdad. Extendió la mano para tomar al baby. En ese momento, Elena reaccionó. Sacó el pequeño cuchillo que llevaba escondido en su vestido. No pensó. No dudó. Clavó la hoja en el muslo del pastor. El hombre gritó y soltó el arma. Apache avanzó con fuerza. Lo empujó contra la pared con un golpe que sacudió la cabaña. El pastor cayó al suelo. Tomás miró la escena. Vio al pastor herido. Vio a Diego en el suelo. Vio a Apache de pie, firme como montaña. Y bajó la cabeza. «No vinimos a matar», dijo con voz temblorosa. Apache no habló. Pero su presencia era suficiente. Tomás ayudó a Diego a levantarse. Tomaron al pastor herido y retrocedieron hacia la puerta. Antes de salir, el pastor miró a Elena con odio.
Esto no termina aquí, susurró. Pero su voz ya no tenía autoridad. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó. Elena salió del espacio bajo el suelo. Sus manos temblaban. El baby lloraba contra su pecho. Apache la miró. No como salvador. No como héroe. Sino como igual. Ella había luchado. No solo por sobrevivir. Sino por quedarse. Afuera, los caballos se alejaban lentamente montaña abajo. Dentro de la cabaña, el fuego seguía encendido. Y esta vez, no eran fugitivos. Eran defensores. La noche cayó despacio después de que los caballos desaparecieron entre los árboles. El viento volvió a soplar, pero ya no parecía amenaza. Era solo aire moviendo ramas. Dentro de la cabaña, el silencio era diferente. No era miedo. Era consecuencia. Elena estaba sentada en el suelo, con el baby en brazos. Sus manos aún temblaban un poco. No por debilidad, sino por la intensidad de lo que acababa de vivir. Apache cerró la puerta con firmeza y la aseguró con una barra de madera. Luego caminó hacia el centro de la habitación y recogió el arma que el pastor había dejado caer. La observó unos segundos. Después la colocó sobre la mesa, lejos del alcance del fuego. No necesitaba usarla. Elena miró el suelo manchado. Miró la madera rota. Miró la pared astillada. «Volverán», dijo en voz baja. Apache la miró. No respondió de inmediato. Se acercó al fuego y agregó más leña. Las llamas crecieron y llenaron el espacio con luz naranja. Luego caminó hasta donde estaba Elena. Se arrodilló frente a ella. Sus ojos eran firmes. Esta vez habló más de una palabra. No huir. Su voz seguía áspera, pero clara. Elena lo miró. «Si nos quedamos, vendrán más hombres», dijo ella. Apache negó con la cabeza lentamente. «Ellos, miedo ahora». Elena pensó en el rostro del pastor cuando cayó al suelo. Pensó en Tomás bajando la mirada. Pensó en Diego herido. Sí. Ya no eran presa fácil. Apache señaló el suelo. Señaló el fuego. Señaló el baby. «Casa». Esa palabra pesó más que cualquier promesa. «Casa». Elena sintió algo profundo dentro de su pecho. Algo que no había sentido en mucho tiempo. No estaba escondida en esa cabaña. Estaba viviendo en ella. El baby comenzó a balbucear. No lloraba. Solo hacía pequeños sonidos, como si el miedo hubiera pasado para él. Elena lo besó en la frente. «No quiero que crezca huyendo», susurró. Apache asintió. Luego caminó hacia la mesa donde había dejado el arma del pastor. La tomó y salió de la cabaña. Elena lo observó desde la puerta. Apache caminó hasta el borde del terreno. Cavó un pequeño hoyo con la pala. Colocó el arma dentro. Cubrió el hueco con tierra. No quería ese tipo de poder en su casa. Cuando regresó, traía también un pequeño trozo de madera en la mano. Se sentó junto al fuego y comenzó a tallar. Elena lo miraba trabajar. Después de un rato, él terminó. Le entregó la madera. En ella estaban grabadas palabras simples. «Nos quedamos». Elena pasó los dedos sobre las letras. No era solo decisión de él. Era de ambos. Afuera, la montaña seguía firme. El cielo se despejaba lentamente. No había ruido de caballos. No había gritos. Solo noche. Elena se levantó. Caminó hacia la puerta abierta y miró el horizonte oscuro. «Si vuelven», dijo, «no estaré sola». Apache se puso de pie a su lado. No necesitaban más palabras. No era momento de huir. Era momento de elegir. Y esa noche, bajo un cielo silencioso y frío, Elena tomó la decisión que cambiaría su destino. Se quedaría. No por miedo. No por obligación. Sino porque por primera vez, sentía que el lugar donde estaba podía convertirse en hogar. El amanecer llegó suave, como si la montaña misma hubiera decidido descansar después de la noche anterior. La luz entró por la ventana rota, cubierta ahora con una piel gruesa que Apache había colocado antes de dormir. Elena abrió los ojos y por un momento no recordó el ruido, los gritos, el disparo. Luego vio las marcas en la pared. Y recordó todo. El baby estaba despierto. No lloraba. Movía sus manos pequeñas y miraba el techo como si el mundo fuera simple. Elena sonrió. Habían sobrevivido. Apache ya estaba despierto. Se movía despacio por la cabaña, recogiendo los restos de madera astillada. Su rostro mostraba un leve moretón en el costado. Había sangre seca en su camisa.
Elena se levantó. «Estás herido», dijo. Apache negó con la cabeza. «Bien». Pero ella no aceptó esa respuesta. Buscó agua caliente y limpió con cuidado el golpe en sus costillas. Apache no apartó la mirada. No mostró dolor. Solo respiraba profundo. «Gracias», dijo Elena en voz baja mientras trabajaba. Apache no respondió con palabras. Pero su mano tocó brevemente el borde de la mesa, cerca de donde estaba el baby. Elena entendió. No era sacrificio. Era elección. Después de curar sus heridas, Elena comenzó a limpiar el suelo. Lavó las manchas. Recolocó la mesa. Enderezó las sillas. No lo hacía por orden. Lo hacía para borrar el miedo. El baby comenzó a reír por primera vez con fuerza. Un sonido pequeño, pero claro. Elena se detuvo. Miró a Apache. Él también había escuchado. Se acercó y tocó la mejilla del pequeño con cuidado. «Fuerte», dijo otra vez. Elena sonrió. El aire dentro de la cabaña ya no estaba cargado de tensión. Estaba lleno de algo diferente. Calma. Después de limpiar, Elena salió al exterior. El paisaje parecía distinto bajo la luz del sol. No había rastros visibles de los hombres. Solo huellas suaves que el viento comenzaba a borrar. Apache salió detrás de ella. Ambos observaron el horizonte. «¿Crees que hablarán en el pueblo?», preguntó ella. Apache asintió. «Hablarán. ¿Y volverán?». Él la miró un momento largo. «No pronto». Elena pensó en eso. El miedo todavía estaba allí. Pero no dominaba. El baby comenzó a hacer sonidos otra vez, como si celebrara el día. Elena lo levantó hacia la luz del sol. Sus mejillas brillaban. Sus ojos estaban abiertos, curiosos. «No crecerá con miedo», dijo ella. Apache dio un pequeño paso hacia adelante y señaló el terreno detrás de la cabaña. Elena lo miró. Allí, entre los árboles, había una pequeña extensión de tierra que ella no había notado antes. La tierra estaba oscura. Preparada. «¿Qué es eso?», preguntó. Apache la miró. «Futuro». Una sola palabra. Pero suficiente. Elena sintió algo dentro de su pecho que no era miedo. No era dolor. Era posibilidad. Habían enfrentado violencia. Habían resistido. Ahora quedaba algo más difícil. Construir. Elena miró al baby. «Vamos a quedarnos», susurró. Apache asintió. No había promesas grandes. No había discursos. Solo trabajo por delante. Y por primera vez, eso no asustaba. El miedo había pasado. Y lo que quedaba era más fuerte que cualquier amenaza. Era decisión. Era hogar empezando a formarse. Era una nueva vida que no necesitaba permiso del pueblo para existir. El día estaba claro y silencioso. La montaña parecía respirar con tranquilidad después de la tormenta de violencia que había pasado. El aire era frío, pero no cruel. Era limpio. Apache caminó hacia la parte trasera de la cabaña. Elena lo siguió con el baby en brazos. No sabía exactamente qué iba a mostrarle, pero confiaba. Detrás de unos árboles altos, el terreno descendía ligeramente hacia una pequeña extensión de tierra oscura. No era grande, pero estaba cuidada. La tierra había sido removida. Estaba preparada. Elena miró con sorpresa. «No lo había visto», dijo. Apache asintió levemente. Se arrodilló y pasó la mano por la tierra, como si saludara a un viejo amigo. Luego sacó una pequeña bolsa de cuero que llevaba en el cinturón. La abrió con cuidado. Dentro había semillas de maíz. Elena sintió algo especial al verlas. No eran solo semillas. Eran alimento futuro. Eran estabilidad. Apache tomó una semilla y la colocó en la palma de Elena. «Vida», dijo. Ella miró la pequeña pieza dorada. «Vida», repitió. Se arrodillaron juntos. Apache hizo un pequeño agujero con los dedos. Colocó la semilla dentro. Cubrió con tierra. Presionó suavemente. Elena lo imitó. El baby observaba desde sus brazos. Sus ojos seguían cada movimiento. Fila tras fila, trabajaron en silencio. No era un silencio tenso. Era concentración compartida. Cada semilla era una promesa. Elena pensó en la última vez que había pedido maíz. Había sido en desesperación. Había sido para sobrevivir un día más. Ahora plantaba maíz para quedarse. Para crecer. Para que su baby tuviera algo estable. El trabajo la cansó, pero era un cansancio distinto.
No era huida. Era construcción. Cuando terminaron la primera fila, Apache se levantó y miró el horizonte. Sus ojos recorrían las montañas con atención. No buscaba peligro ahora. Observaba el territorio que estaba eligiendo defender. Elena apoyó una mano sobre la tierra recién cubierta. Nunca he plantado nada, confesó. Apache la miró. Ahora sí. Ella sonrió. El baby soltó un pequeño sonido, casi como si celebrara el momento. Elena lo levantó ligeramente. Esto es para ti, susurró. Apache regresó a la bolsa y entregó más semillas. Continuaron trabajando hasta que el sol subió más alto en el cielo. Sus manos se ensuciaron. Sus rodillas tocaron la tierra húmeda. Pero no importaba. Cuando terminaron, la pequeña extensión estaba llena de pequeñas marcas ordenadas. Semillas ocultas bajo la tierra. Esperanza escondida bajo la superficie. Apache miró a Elena. No solo sobrevivir, dijo. Ella entendió. No. Vivir. Regresaron a la cabaña con pasos lentos. El baby estaba tranquilo. Sus ojos brillaban con curiosidad. Elena miró la montaña una vez más antes de entrar. El pueblo podía hablar. Podía juzgar. Podía amenazar. Pero no podía decidir lo que crecería en esa tierra. Dentro de la cabaña, Apache tomó un trozo de madera y comenzó a tallar otra vez. Elena lo observaba mientras balanceaba suavemente al baby. El sonido del cuchillo sobre la madera era constante. Seguro. Cuando terminó, colocó la pieza sobre la repisa junto al fuego. Elena se acercó. En la madera estaban grabadas palabras claras. Lo que plantamos hoy nos dará mañana. Ella tocó las letras con cuidado. No era solo maíz lo que habían sembrado. Era permanencia. Era decisión. Era un futuro que ya no dependía del miedo. La montaña los rodeaba en silencio. Y bajo esa tierra oscura, pequeñas semillas esperaban su momento para crecer. El sol descendía despacio detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos suaves de naranja y dorado. La tierra recién sembrada descansaba en silencio, guardando las semillas como un secreto. Dentro de la cabaña, el fuego ardía con calma. El baby estaba despierto, sentado sobre una manta cerca del hogar. Sus manos pequeñas golpeaban el suelo con energía nueva. Cada sonido que hacía era más fuerte que el anterior. Elena lo observaba con una sonrisa que no tenía miedo. Apache estaba sentado frente a la mesa, tallando un trozo de madera más grande que los anteriores. Sus movimientos eran lentos, pero decididos. Cada corte tenía intención. Elena se acercó y se sentó a su lado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Apache no respondió de inmediato. Sus manos siguieron trabajando. Elena no insistió. Había aprendido que el silencio no era rechazo. Después de un rato, Apache dejó el cuchillo a un lado. Sopló el polvo de madera. Giró la pieza para que Elena pudiera verla. No era una figura esta vez. Eran palabras. Elena leyó en voz baja. La familia no es sangre. Es quien lucha por ti. Sus ojos se llenaron de emoción. Miró a Apache. Él sostuvo su mirada sin hablar. No necesitaba explicar lo que había tallado. Elena pensó en el pueblo. Pensó en el pastor Mateo, en la iglesia, en las reglas que la habían expulsado. Pensó en su esposo y en el miedo que había vivido en aquella casa. Allí tenía sangre. Pero no tenía protección. Miró al baby. Él tenía vida gracias a decisiones difíciles. Gracias a valentía. Gracias a alguien que no compartía su apellido ni su historia. Pero compartía su presente. El baby comenzó a gatear torpemente hacia Apache. Se detuvo frente a él y levantó los brazos. Apache dudó un segundo, como si no estuviera acostumbrado a ese gesto. Luego lo tomó con cuidado. El pequeño rió. Un sonido limpio. Claro. Elena sintió que su corazón se llenaba. Apache sostuvo al baby con firmeza, pero con ternura. El niño tocó su trenza negra con curiosidad. Elena observó esa escena en silencio. No era una imagen perfecta. Era real. El hombre que había sido herido por proteger a su tribu ahora sostenía a un niño que no era suyo, pero que había elegido proteger. Eso era familia. No por obligación, sino por decisión. Elena se levantó y tomó la pieza de madera tallada. La colocó sobre la repisa junto al fuego, junto a las otras frases. Miró cada una. No eres culpable por proteger. Nos quedamos. Lo que plantamos hoy nos dará mañana.
Ahora esta nueva frase completaba algo. El baby apoyó su cabeza en el pecho de Apache, tranquilo. Apache miró a Elena. No había sonrisa grande. No había gesto exagerado. Pero había algo profundo en sus ojos. Pertenencia. Elena dio un paso hacia ellos. Gracias, dijo. No solo por salvarnos. No solo por luchar. Sino por quedarse. Apache asintió levemente. El fuego iluminaba sus rostros con luz cálida. Afuera, la montaña permanecía silenciosa. El pueblo estaba lejos. Las voces acusadoras ya no tenían el mismo peso. Dentro de esa cabaña pequeña, 3 vidas comenzaban a formar algo nuevo. No perfecto. No fácil. Pero verdadero. Y mientras el día se convertía en noche, Elena entendió algo que el pueblo nunca le enseñó. La familia no se impone. Se elige. Y esa elección, hecha con valor, puede cambiar el destino de una vida. El amanecer llegó tranquilo, sin amenazas, sin ruido de caballos. El cielo estaba despejado y la luz del sol tocaba la tierra recién sembrada como una bendición silenciosa. Elena salió de la cabaña con el baby en brazos. El aire era fresco, pero ya no se sentía como enemigo. Respiró profundo. La montaña no había cambiado. Pero ella sí. Apache estaba de pie cerca del pequeño terreno donde habían plantado maíz. Observaba la tierra con paciencia. Como si pudiera ver lo que aún no era visible. Elena se acercó. ¿Crecerá?, preguntó. Apache asintió. Tiempo. Ella miró el suelo oscuro. Tiempo. Era algo que nunca había tenido en el pueblo. Siempre había sido urgencia. Miedo. Obediencia. Aquí era diferente. El baby movió sus manos hacia la luz. Su risa suave rompió el silencio de la mañana. Apache se inclinó y tocó la tierra con la palma abierta. Luego miró a Elena. «Quedarnos», dijo otra vez. No era pregunta. Era afirmación. Elena sostuvo la mirada. Sí. No era solo decisión de quedarse en un lugar. Era decisión de construir una vida sin permiso de nadie. Horas más tarde, mientras trabajaban en silencio, un sonido lejano llegó desde el camino inferior. No eran 3 caballos. Era solo uno. Apache levantó la vista con calma. Elena sintió una leve tensión, pero no miedo. Un hombre apareció entre los árboles. Era Tomás. No traía arma en la mano. No venía acompañado. Se detuvo a cierta distancia. «Vengo solo», dijo en voz clara. Apache no respondió, pero no levantó el arco. Tomás bajó del caballo. «El pastor no volverá», dijo. «Está herido». Y la gente del pueblo comenzó a hacer preguntas. Elena lo miró con atención. «¿Preguntas sobre qué?», preguntó. «Sobre la tierra. Sobre lo que pasó. Sobre la verdad». Tomás bajó la mirada. No todos creen lo que él decía. Elena sintió que algo dentro de su pecho se liberaba. «Yo no quiero problemas», continuó Tomás. «Solo vine a decir que el pueblo no subirá otra vez». Apache dio un paso adelante. «Bien». Una sola palabra. «Firme». Tomás asintió. Subió a su caballo y se fue sin decir más. El silencio regresó. Pero esta vez no era incertidumbre. Era cierre. Elena miró la montaña. El pasado no desaparecía. Las cicatrices no se borraban. Pero el peligro inmediato se había ido. Regresaron a la cabaña. Apache tomó otro trozo de madera y comenzó a tallar. Elena mecía al baby cerca del fuego. El sonido del cuchillo era constante. Seguro. Cuando terminó, colocó la pieza en la repisa. Elena se acercó y leyó las palabras grabadas. «Aquí empieza nuestra vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de dolor. De decisión. Salieron juntos una vez más al exterior. El sol estaba alto ahora. La tierra parecía respirar bajo la luz. El baby balbuceó con fuerza, como si quisiera anunciar su presencia al mundo. Elena sostuvo su pequeño cuerpo contra su pecho. Apache se colocó a su lado. No había promesas grandes. No había celebraciones. Solo 3 personas de pie frente a un terreno sembrado, una cabaña firme y una montaña que los rodeaba como testigo. No eran fugitivos. No eran víctimas. Eran constructores. Y en ese lugar donde antes solo había miedo, ahora había algo más fuerte. Un nuevo comienzo. No perfecto. No fácil. Pero suyo. Si esta historia tocó tu corazón,
Si crees que la verdadera fuerza nace cuando alguien decide proteger y quedarse, entonces forma parte de este camino. Suscríbete al canal para no perderte más historias profundas, reales y llenas de emoción. Y deja tu comentario. ¿Qué significa para ti la palabra familia? Aquí no solo contamos historias, las vivimos contigo.